Si tú eres una de las personas que no sabe la diferencia entre lavar y lavarse, o vestir y vestirse, en otro idioma vas a batallar a la hora de aprenderte estos verbos. Hola, soy Retórico, bienvenidos otra vez a este canal de Español Mexicano con Retórico. El día de hoy les voy a explicar lo que son los verbos reflexivos o verbos pronominales. Ya les había explicado en otro video lo que es el infinitivo. Les vamos a dejar los links en la caja de descripciones. El infinitivo normalmente, que es como lavar o ver o reír, puedes hacerlo reflexivo. Entonces la gran diferencia es eso entre lavar y lavarse. Si se fijan, sigue teniendo la misma terminación de ar, er, ir, pero le agregamos el se al final. Entonces puede ser lavarse, verse, reírse, vestirse. Entonces pueden ser varios ejemplos que ustedes pueden agarrar casi cualquier verbo en infinitivo y volverlo reflexivo. Esa es básicamente la diferencia entre un verbo en infinitivo normal y un verbo reflexivo. Y a la hora de conjugarlo, que esto es lo importante, es donde van a tener que utilizar unos pronombres llamados pronombres reflexivos. De ahí el nombre, porque a veces les dicen verbos pronominales, porque son verbos que usan pronombres específicos, y los pronombres se llaman reflexivos, y por eso también a veces se les conoce como verbos reflexivos. Si tú quieres conjugar el verbo lavarse, vas a tener que utilizar pronombres. Para yo vas a utilizar el me, para tú vas a utilizar el te, para él o ella vas a utilizar el se, igual para usted también pasa lo mismo, para nosotros vas a utilizar el nos, para ustedes van a utilizar el se, y en el caso de ellos se lavan. Entonces así es como lo tienes que conjugar. Yo me lavo, tú te lavas, él se lava, nosotros nos lavamos, ellos se lavan. De ahora en adelante, ponles atención porque tienes que utilizarlos antes de la conjugación, y la conjugación, si se fijaron, sigue siendo igual. Si tú utilizaras solo el verbo lavar, dirías yo lavo. Pero como ya es lavarse, nada más la única diferencia es que le agregas ese pronombre, yo me lavo. Por ejemplo, en el caso tenemos despertar. Si tú nada más dijeras tú despiertas, se entendería que es hacia otra persona. Entonces hay un sujeto y hay un objeto. La acción que hace el sujeto recaería sobre alguien más. Pero cuando tú usas el reflexivo, la acción cae sobre el mismo sujeto. Entonces si tú dices tú te despiertas, es tú a ti misma. Por eso la acción se refleja, la hace el sujeto, pero se refleja en el mismo sujeto. Por eso se le llama reflexivo. Inténtalo con la mayoría de los verbos y esa es la gran diferencia. Si decir yo visto, parecería que yo visto una persona. Pero si digo yo me visto, entonces es a mí mismo, ¿no? Sería lo mismo si dijéramos ustedes escriben, o ustedes se escriben, sería ustedes a ustedes mismos. Ahora sigamos. ¿Qué tal si quieres utilizar el infinitivo y no lo estás conjugando? Entonces el infinitivo es lavarse, despertarse, reírse, verse, olerse. Pero cuando tú lo quieres utilizar en una frase, en el caso de yo quiero lavarme, porque dirías que la acción recaería sobre ti, ¿no? Si no podrías decir yo quiero lavarse, porque no se entendería, es impersonal. Entonces a la hora que utilices el infinitivo tienes que ver que su pronombre reflexivo esté con él, pero lo puedes sustituir por ese pronombre que vendría siendo el se. El pronombre se es un pronombre que se utiliza en el infinitivo, pero cuando tú ya lo estés utilizando en una persona específica vas a tener que ajustar el pronombre de acorde a él. Por ejemplo, yo quiero lavarme, tú quieres lavarte, o ella quiere lavarse. Y así lo harías incluso con nosotros queremos lavarnos. Siguiente punto que es importante es también, por ejemplo, cuando lo quieres utilizar en otras formas de su verbo, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el gerundio. El gerundio es cuando decimos, por ejemplo, jugando, despertando, riendo, comiendo, ¿no? Entonces también puedes utilizar el reflexivo de esa manera. Entonces puedes utilizar yo estoy despertándome, o ella está despertándose. Y lo que vas a hacer es agregar el pronombre reflexivo al final de ese verbo, al igual que como lo harías en el infinitivo. Pero entonces en el caso del gerundio, tanto como en el infinitivo, puedes utilizarlo de las dos maneras. Porque podrías decir tanto yo quiero lavarme o yo estoy lavándome, y el pronombre lo estás utilizando al final de cada verbo, si se fijan. También podrías decir yo me quiero lavar o yo me estoy lavando. Entonces también podrías utilizar ese pronombre antes de los auxiliares. Por eso existen estas dos formas, las dos formas son válidas. Esto lo hace complicado para que cuando ustedes quieren hacerlo en otro idioma y de repente se complican, porque o lo puedes usar al principio, lo puedes usar al final en el español. Entonces en el caso de algunos idiomas no te permite hacer lo mismo, no te permite utilizarlo en las dos maneras. Entonces tienen sus propias reglas, pero nuestra mentalidad del español a veces quiere hacer lo mismo que hacemos en el español. El siguiente punto sería el imperativo. El imperativo es una forma del verbo que normalmente se utiliza para dar órdenes. Le dices lávate o despiértate
O si fueran varios, les dirías despiértense. Pero entonces el imperativo normalmente lo que hace es una orden y va a ser lo mismo. Lo que vas a hacer es sustituir el pronombre al final del verbo y entonces lo que va a hacer es si eres tú es lávate, si son ustedes es lávense, si somos nosotros es lavémonos. Y lo que vas a hacer, si te fijas, vienen siendo los mismos, el te, el se y el nos. Va a haber excepciones, no se utilizan el él, ellos o yo, pero si gustas, coméntame ahí y te hago un video específicamente explicándote el imperativo. Ok, esto te va a resolver algunas de las dudas con los verbos reflexivos o pronominales y aquí te dejamos otro video para que veas los verbos en infinitivo si todavía te quedan algunas dudas.